Lunes de la sexta semana del tiempo de Pascua. El Evangelio de Juan, capítulo 16, del 29 al 33, Jesús dice: Les hablo para que tengan paz en mí. En el mundo van a tener luchas, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Vencer al mundo. Un cuento decía que el viento azotaba las ventanas de la pequeña cabaña de Juana. Afuera de la tormenta aparecía un monstruo furioso empeñado en devorarlo todo. Juana pensó que a menudo se sentía de esa manera, como que el mundo tenía una fuerza implacable que intentaba derribarla. Desde niña había escuchado las historias de su abuela sobre la montaña imposible, un pico tan alto y escarpado que se decía que ningún ser humano la había podido conquistar. La montaña estaba allí, a una distancia, sus picos nevados perforaban las nubes, un recordatorio constante de los límites y de lo inalcanzable. La gente del pueblo vivía con la resignación de que algunas cosas simplemente no se podían lograr. Es el mundo, decían, más no se puede hacer. Es demasiado grande, es demasiado fuerte. Pero Juana, que se había criado allí, sentía un fuego diferente que ardía en su interior. Y cada vez que miraba esa montaña imposible, cada vez veía menos obstáculos. Y cada vez veía un mayor desafío. No veía la derrota escrita en esas laderas heladas, sino quizás una promesa silenciosa. Pasaron los años, y así como crecían los años, crecía ese desafío y ese deseo de vencerla. La gran mayoría se daba ya por vencida, pero ella preparaba esa subida en secreto y entrenaba su cuerpo, buscaba superarse todos los días, iba escalando cosas pequeñas, pero también se animaba a rocas más escarpadas, ahí cerca de su cabaña. Comenzó a estudiar mapas antiguos, buscando las rutas olvidadas que podían haber subido en algún otro tiempo esa montaña. También escuchaba las historias de los pocos que se habían atrevido a acercarse a la montaña aprendiendo de los fracasos. Cuando lo quería decir, se burlaban de ella. ¿Sería algo imposible? Era como atrapar el viento, pero las burlas un poco que le alimentaban su determinación. Finalmente llegó el día y con una mochila llena de provisiones, un corazón lleno de una mezcla de miedo y excitación, partió hacia la montaña. El ascenso fue muy duro. El viento helado realmente parecía marcar las rocas, tensar su rostro. Había avalanchas que rugían a lo lejos, como bestias hambrientas queriendo devorarse todo lo que había en el camino. Hubo momentos en los cuales sus músculos gritaban de agotamiento, la duda susurraba en su oído y muchas veces parecía que le instaba a rendirse. Pero Juana seguía adelante. Recordaba las palabras de su abuela: el mundo te pondrá obstáculos, hija, pero tu espíritu es más fuerte que cualquier montaña. Y quizás era por eso que la seducía tanto esa montaña imposible, por esas palabras que su abuela había marcado en su espíritu. Y día tras día, centímetro a centímetro, fue luchando, caía y se levantaba. Dudaba de volver, pero perseveraba. Aprendió a leer el lenguaje de esa escarpada montaña y parecía ya como empezar a dominarla. Después de lo que pareció una eternidad, Juana comenzó a percibir la cima. Ya no se podía achicar, estaba ahí muy cerca. Desde allí el mundo se extendía debajo, vasto y hermoso, pero ya no intimidante.
el último esfuerzo, y ahí estuvo, en la cima. Y la tormenta que una vez la había asustado ahora le parecía ya un murmullo distante, porque había podido luchar a pesar de todo. Había escalado más que una montaña, había escalado sus propias limitaciones, había podido superar las bajas expectativas de los demás, había superado el peso del mundo. En la cima no gritó victoria, se quedó en silencio, como si pudiera dejarse impregnar por ese triunfo, sintiendo la inmensidad del logro. Había vencido no al mundo en sí, sino la idea que el mundo le había puesto a ella de que no iba a poder. Había demostrado que la verdadera conquista no está en dominar lo externo, sino en superar lo interno. Al descender, ella ya no era la misma. Llevaba consigo la certeza de que lo imposible es solo aquello a lo que no nos atrevemos a enfrentar. Cuando regresó a su pueblo, no habló de que había vencido al mundo ni a la montaña, sino esa fuerza que nos quiere conquistar para decirnos que somos incapaces de superar las propias montañas. La verdadera victoria, aprendieron, no era conquistar aquella montaña que estaba afuera, sino en liberar el espíritu indomable que llevamos dentro. Ese espíritu que nos es dado para vencer al mundo. Quizás simplemente animémonos hoy a descubrir cuáles son las montañas que el Espíritu Santo nos quiere ayudar a vencer, para no quedarnos abajo y dominados por el miedo. Te bendiga el buen Dios Todopoderoso, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.